Para las que no me conocen, me llamo Raquel de Metzger y mi esposo me pidió ir a las oradoras, por eso estoy acá adelante. No tienen que escucharme a mí. Y primeramente quiero presentar a la señora Brosius. La he conocido desde que creo que tuve 8 años, 6 años, algo así. Y tengo el privilegio de que ella pueda enseñarnos, va a compartir esta hora con mi mamá, Diana Kortz. Están hablando sobre perseverando en el ministerio del el tiempo de estudio personal y la oración. Entonces creo que usted tiene sobre el estudio personal. Lo vamos a hacer. Lo van a hacer juntas. Bueno, lo siento. Ok, gracias. Bueno, creo que todos me conocen, ¿no? No, yo no conozco a todos. Hay algunos que no, recién conocí a mi hermana. Pero bueno, vamos a empezar con oración. Seguro que yo voy a estar tirando todo eso, porque no puedo estar muy tranquila. Pero bueno, vamos a orar. ¿Sí? ¿Oramos? Señor Jesús, gracias por gracias, Señor, por cada uno de las esposas de pastores y obreras que están aquí, las que también están trabajando en sus iglesias o visitando. Señor, te pido que uses este tiempo para animarnos y para que lo que escuchamos pueda ser de bendición. Y te pido esas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, con el lema de perseverar en el ministerio, estaba pensando, ¿qué haces cuando quisieras abandonar el ministerio, la iglesia o aún abandonar la fe? ¿Dónde encuentras el esfuerzo para seguir? ¿Cómo vas a animar a otra gente cuando vos misma no te sientes muy animada? Hay muchas razones que nos pueden causar ganas de tirar la toalla. Y sé que ustedes han sentido algunos de esos que han pasado a ustedes. Y sé que creo que casi todos me han pasado. Voy a mencionar algunos si vos pensás si en algún momento te pasó una de esas cosas y que vos tenías estos deseos de tirar la toalla o de abandonar todo. Cuando alguien te critica o te acusa falsamente. Cuando alguien te engaña o te desilusiona. Cuando estás exhausta, cansada o enferma. Cuando luchas con algún pecado que parece imposible a vencer. Cuando no ves fruto en su ministerio. Cuando tienes problemas en la familia, en el matrimonio, con los hijos o con tu familia original o política. Cuando estás enojada y sabes que aunque quieres decirle de todo, cuando no te sientes entendida o aceptada. Cuando extrañas a tu familia o alguien ha fallecido en tu familia. Cuando se van personas de la iglesia. Cuando te sientes como que Dios no te escucha cuando oras. Cuando ni siquiera tienes ganas de orar. Cuando te vas perdiendo la fe o perdiendo la esperanza. ¿Te han pasado esas cosas? Algunos seguro. Y sé que a mí, creo que todos. Podemos perseguir en la vida cristiana y como obrero de Dios. ¿Cómo podemos hacer lo que hay que hacer? ¿Cómo permanecer? Bueno, siempre se dicen de las tres cosas para crecer, ¿no? Siempre dicen que la lectura bíblica, la oración y congregarse, ¿no? Siempre dicen esas cosas, pero cuando uno está en un problema grave y alguien te dice eso, o una persona en una situación muy mala, tirando esas cosas parece muy como estás minimizando el problema que está pasando, ¿no? Pero en realidad es la clave de crecer y es la clave de permanecer. Lo que tenemos que hacer es decidir que primero vamos a seguir, que vamos a seguir de verdad o vamos a seguir a medias, como por ahí estamos haciendo, ¿no? En Salmo 19:14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Todo tiene que ver con cómo pensamos, ¿no? Es claro ahí, la meditación de nuestra mente, de nuestro corazón. ¿Qué pensamos de Dios? ¿Es bueno?
me va a cuidar, me ha perdonado de verdad. ¿Qué pensamos o qué meditamos de la Biblia? Es importante para mí. Necesito leerla. ¿Están las respuestas ahí o necesito descubrir las respuestas adentro de mí o en mi mente como hace el psicoanálisis, ¿no? Buscando, cavando, buscando. O necesito preguntar a mis amigas, a otras personas, o las respuestas están en la Biblia. ¿Me puede ayudar la Biblia con todos mis problemas o solamente con mis problemas espirituales? Se trata también de lo que pensamos en cuanto de la oración. ¿Dios realmente me escucha? ¿Realmente responda a mis oraciones? ¿Importa a Él, le importa si oro o simplemente hará su voluntad igual? También se trata de lo que pensamos sobre nuestras iglesias. ¿Nos ha lastimado? Sí, ¿no? Seguro que en algún momento sí. ¿Creemos que es Dios o pensamos que es nuestra, la iglesia? ¿Vale la pena? Se trata también de lo que pensamos en nuestro servicio. ¿Puede Dios realmente usarme a mí? ¿Puedo enseñar a otros cómo pensar bíblicamente si yo mismo no estoy pensando bíblicamente a veces? ¿Está aceptable ante Dios tener esas dudas y actitudes, conflictos en mi mente? O también puede ser que hemos perdido el primer amor, ¿no? En Apocalipsis, en Éfeso, habla de la iglesia de Éfeso y habla como, bueno, lo voy a leer directamente, lo tengo acá en mi hoja, pero es de la Biblia. Aquí está hablando al pastor de esta iglesia, ¿no? Pero yo creo que podemos aplicarlo a nosotros también. Cuando escuchamos las palabras de un pastor, pero también una obrera, las palabras también se aplican. En Apocalipsis 2, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleras de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar los malos, y has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerdo, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntate de las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieras arrepentido. Ahí está, estamos sacándolo de contexto, obvio, ¿no? Pero podemos ver que Dios ve nuestro trabajo, Dios ve nuestra paciencia, Dios ve que a veces hemos dejado nuestro primer amor. Cuando empezamos nosotros como esposas de pastores, o aún si estamos en el instituto bíblico aprendiendo a la universidad, tuvimos una visión de lo que iba a ser el ministerio, ¿no? Lo que iba a ser esposa de un pastor. Tuvimos esta idea de lo que iba a ser. Pero la vida cotidiana a veces no es eso, ¿no? Y uno puede perder estas ganas de estar sirviendo a tiempo completo. O cuando nos han lastimado, tenido ganas de decir, no, eso no es para mí. Pero acá, cuando dice acá también, esta parte, arrepiéntate y haz las primeras obras. Ahí podemos volver a las 3 cosas. La oración, el estudio bíblico y el congregarse, ¿no? Que son claves. Que no podemos decir, bueno, eso he hecho. No, son claves. Vamos con lo que es la oración. Sé que ustedes saben lo que es la oración. Sé que probablemente hay gente que tienen una muy bien desarrollado y muy fiel vida de oración. Hay gente que por ahí lucha, y creo que todos hemos luchado a veces, ¿no? Con la oración. Una de las principales partes de la oración es el arrepentimiento, ¿no? La Biblia es clara en que si nosotros guardamos pecado en nuestro corazón, Dios no nos escucha. Dice eso en Isaías 59, 1 y 2, dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Dios para salvar. Entonces, si no se escuchó, no es porque Dios dejó de salvar almas, ¿no?
ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, primero tenemos que arrepentir. Cada oración debe empezar con arrepentimiento. Después también necesitamos ver los pecados que no son los obvios, ¿no? Para una mujer, una esposa de un pastor, un obrero en una iglesia, no estamos robando, no estamos haciendo cosas que son obvios, no estamos drogándonos, ¿no? Pero puede ser que tenemos envidia, que tenemos amargura, que tenemos mucho miedo, faltamos, no hemos perdonado. Puede ser que tenemos muchas de esas cosas que están haciendo que nuestras oraciones no son oídos. Y otra parte de la oración es la alabanza o el agradecimiento. A veces no somos agradecidas. Vemos lo malo y no vemos lo bueno. Y yo sé que en mi matrimonio, por ejemplo, cosas chiquitas que me pueden molestar, que no son nada, como que dejo la mayonesa ahí con el cuchillo y migas ahí sobre, y eso me puede molestar, ¿no? Pero después sí, a una hermana en la iglesia que está sufriendo de verdad porque su hombre le abandonó otra vez, o le pegó otra vez, o le engañó, puedo estar agradecida y tengo que recordar eso de lo que tengo, ¿no? Y ustedes también, si tienen maridos que están en el ministerio, tienen algo hermoso que muchas hermanas de su iglesia les gustaría tener, ¿no? Entonces, tenemos que tener eso en nuestra oración, agradecimiento. En Filipenses 4, 6 y 7, que sé que muchos de ustedes lo saben de memoria, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Y qué es el resultado? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos de Cristo Jesús. ¿Podemos decir que siendo agradecidas vamos a pensar mejor? Siendo agradecidas vamos a ver las cosas diferente. Bueno, otra parte de la oración, por supuesto, pedir por otros, pedir por nosotros mismas. Y a veces las listas largas pueden ser aburridas, ¿no? Parecen aburridas y vamos pasando la lista. En nuestra iglesia hay dos hermanas, ora en voz alta, grabándola en el grupo, grabando la oración, una en la mañana y una en la noche. Y duran 25 minutos, 30 minutos estas oraciones, ¿no? Y le digo la verdad, a veces yo no las escucho. A veces yo no tomo el tiempo, 30 minutos de la mañana, 30 minutos de la noche, para escuchar la lista orada. Y espero que no están mirando por eso. No, pero a veces yo, como la pastora, no, la esposa del pastor, no estoy tan fiel en orar como esas hermanas. Y se dedican a eso. Bueno, nosotros tenemos la responsabilidad, por lo menos si alguien te pide oración, orar en ese momento, antes que se olvida, antes que la notes, en el momento, las cosas en el grupo de mujeres, de esposas de pastores y todo eso, en el momento que lo lees, oramos, ¿no? Porque si no, después ellos dicen, gracias por tus oraciones, y vos dices, oré, ¿no? ¿Te ha pasado o solamente a mí pasa? Sí, ha pasado, ¿no? Dicen, y sabemos que lo que estamos haciendo no es correcto, porque tenemos que orar, tenemos que creer que la oración está contestada. También tenemos que recordar que cuando no podemos y no sabemos cómo orar, que Jesús está intercediendo por nosotros. En Hebreos 7:25, me encanta eso, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús está orando por nosotros. Y también el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Y dice eso, ¿no? Dice el Espíritu mismo intercede por nosotros. Indecibles. Si no podemos pensar en lo que hay que orar, a veces, no sé si ustedes, pero a veces mi mente no puedo concentrar. Empiezo a orar y empiezo a preocuparme, ¿no? Pienso en una persona que necesita oración, empiezo a orar por esa persona y ya empiezo a hacer toda la película en mi mente de lo que podría pasar. Entonces, tenemos que orar también a Cristo. Ayúdame, Señor, que no puedo ni orar. Ayúdame, gracias que sé que estás intercediendo por mí.
No creo que debemos orar directamente al Espíritu Santo, pero podemos confiar que el Espíritu Santo también está intercediendo por nosotros. Y a veces también el famoso Padre Nuestro, cuando no podemos pensar en lo que hay que orar, podemos orar esa oración. No pertenece a los católicos, ¿no? Ellos lo usan en muchas cosas, pero nosotros también podemos orar. Y si cuando no podemos concentrar, estamos en la cama, no podemos pensar, podemos concentrar en el Padre Nuestro, ¿no? No está mal eso. Cada parte tiene su significancia, tiene su parte. También cuando estamos orando y tenemos distracciones, no sé si les pasa, pero me pasa. Estoy orando por algo y me acuerdo, oh, tengo que llamarla. O le dije que iba a llevar esta cosa a su casa. Cuando estoy orando, trato de tener un lápiz y lapicera, lápiz y papel, y anotarlo y volver a orar, porque si no, ya voy a llamarla, ¿no? Y dejo la oración. Entonces, son cosas básicas y simples que sé que ustedes ya saben. Bueno, la otra parte de esos tres, la otra parte es la Biblia, que hermana Diane va a hablar mucho de eso. Yo solamente voy a tocarlo, que no es solamente leer y marcar, como ustedes saben, es estudiar. Todos tenemos versículos favoritos y tal vez después, si hay tiempo, podemos compartir algunos de sus versículos. También tenemos que saber los versículos para usar antes que llegue el problema, porque en el medio del problema, por ahí no vamos a poder encontrar lo que necesitamos. Entonces tenemos que conocer nuestras Biblias, no solamente leerlas. Tenemos que conocerlos y saber cuando alguien nos viene con algo, ¿qué voy a usar? Ese versículo, sí, eso voy a darle, voy a usar eso en mi propia vida. Y si enseñamos a nuestros hijos a memorizar y a los chicos de nuestras iglesias a memorizar la palabra de Dios, el Espíritu Santo después puede traer esos versículos. Y yo tengo confianza que algunos jóvenes de nuestra iglesia que se han apartado, que viven totalmente en el mundo, yo sé que cuando eran chicos, ellos memorizaron la palabra. Y yo sé que el Espíritu Santo lo puede traer a sus mentes. Y entonces lo importante es que lo tienen guardado en la palabra. Si no lo tienen guardado, ¿cómo va? Dios va a poner un cartel con... No, probablemente no. Entonces ellos, si lo tienen guardado en su corazón, Dios puede traerlos a sus mentes. También hay muchos métodos que ustedes saben, los métodos también. No quiero entrar en lo que vos vas a enseñar. No sé lo que... Bueno, pero una cosa que yo he hecho en los últimos 2 años es leer la Biblia en orden cronológica, que ha sido muy lindo. Estás leyendo de Génesis que lleva a Job, ¿no? Porque cronológicamente es cuando estaba. O estás leyendo de segundo de Samuel y te lleva a un salmo. O leyendo de lo que pasó a los israelitas y te lleva a los profetas mayores, ¿no? Donde estaba profetizando sobre esta gente. Entonces es muy lindo leer la Biblia cronológicamente y lo recomiendo. Y otra cosa que he hecho este año es tratar también de escuchar la palabra. Probablemente este año estoy escuchando más que leyendo, porque la Biblia dice que así que la fe viene por el oír de la palabra. Entonces, cuando estoy cocinando, tengo la palabra leído ahí, que están leyendo, un hombre está leyendo la palabra y yo estoy cocinando. Por ahí no entra todo, pero también en Salmo 119 y 130, la exposición de tus palabras alumbra hacia entender a los simples. En inglés dice algo de entra la luz, ¿no? Entonces, cuando la palabra está siendo leído, en vez de tener un programa de televisión o de radio, tenés a alguien leyendo la palabra de Dios, algo de eso está entrando, ¿no? Estás escuchando. Estoy tratando de escuchar todo, la Biblia otra vez en orden cronológica. Y es lindo también escuchar, bueno, puedo escuchar en 2 idiomas. También hay versiones que son sanas, que también puedes experimentar, escuchar otra versión. No sé si alguien está en contra de eso, no quiero meterme, pero a veces es lindo escuchar otras versiones que vos dice eso, y lo vas a escuchar en la Reina Valera, y dices, sí dice eso, pero nunca lo capté, ¿no? Eso pasa también cuando estamos estudiando. Bueno, otra cosa que es meditar en la palabra, que también ayuda, si sabes cosas ya memorizadas, de tenerlos y deshuesarlos en tu mente. A veces eso también, cuando estás en la cama, no puedes dormir. ¿Qué se las pasa a ustedes? Puede ser mi edad. Duermo bien hasta las 3 y después no puedo dormir. Estoy ahí. Entonces, si
puedes, un versículo que conoces, hacerlo palabra por palabra, como Jehová es mi pastor, ¿no? Jehová, ¿quién? Jehová, Jehová, Dios, es, no puede ser, no tal vez, es, Jehová es mi pastor. ¿De quién? Mi pastor. Jehová es mi pastor, es mi pastor. ¿Qué es un pastor? ¿No? Ir meditando en la palabra. O otro es, escuché todo un mensaje sobre eso una vez, sobre Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Parte, no, todo. Todo lo, esta cosa, lo que sea, lo puedo. Lo puedo. ¿Cómo? En Cristo, ¿no? Y palabra por palabra ayuda a hacerle personal, ¿no? Bueno, la otra parte de eso es congregarse y servir en la iglesia. Otra vez se aplica a Apocalipsis, porque nosotros a veces estamos tanto en las actividades de la iglesia, amamos a nuestras iglesias y a veces olvidamos que estamos sirviendo a Cristo y olvidamos amar a Él. Y cuando estamos mal con la iglesia, por ahí algo está pasando, podemos también poner a Cristo en estos malos pensamientos, como, bueno, todo para eso, ¿para qué? Nadie me aprecia, esta familia se fue, hablaron mal de nosotros y sé que lo que dijeron no es la verdad, pero ¿cómo voy a defenderme? No, eso le ha pasado, ¿no? ¿Cómo voy a ir a cada persona y decir, no es así? O han mentido, ha pasado, ¿no? Entonces, tenemos que saber que estamos sirviendo a Cristo, que la iglesia no es nuestra. Y a veces pensamos más en cómo olvidamos el gozo de nuestra salvación y pensamos en el éxito, ¿no? La iglesia está creciendo o no está creciendo. Esta familia no está. Esta gente, escuché que están visitando otra iglesia. Esta hermana se desanimó con esta hermana y por eso no vienen a la iglesia. No tiene nada que ver con nosotros, pero no vienen porque y olvidamos que no es nuestra la iglesia, que es de Cristo y que no es una cosa que tenemos que lograr y tener éxito. No es una cosa de sí tenemos éxito, ¿no? Y eso pasa y empezamos a compararnos. No es de Dios eso. Hay agua. ¿Me puedes traer agua, Sean? Bueno, un versículo que quiero que busquen es en 2 de Timoteo 4, 2 de Timoteo 14 a 18. Dice, Alejandro el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme. Pablo está hablando a Timoteo. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No las he tomado en cuenta. Rabbi Oshan, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplido la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Gracias. De la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala. Y Dios me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, aquí Él dice, ninguno estuvo a mi lado. Pero después, ¿qué dice en versículo 17? Pero el Señor estuvo a mi lado. Y después Él dice que Dios le dio, ¿qué? Fuerzas para que Él pudo hacer lo que tuvo que hacer, pudo cumplir con lo que Él tuvo que predicar el Evangelio. Y después dice, fui librado del león, de la boca del león, y sabemos que Satanás anda como león rugiente, y Pablo está diciendo, bueno, fui salvado, Dios le salvó de la boca del león, y me perseverará, Dios me va a perseverar, ¿no? Ahí está seguro que alguien va a predicar sobre eso, porque la palabra está ahí. Pero Dios es lo que nos hace perseverar, no nosotros mismos, porque si depende de nosotros vamos a fallar. Y tenemos un poder como esposas de pastores.
Tenemos un poder para desanimar a nuestros maridos. Hay hombres que han tenido que salir del ministerio por sus esposas, ¿no? Tenemos este poder que debemos temblar cuando, ¿no? Que por nuestros actos, por nuestras bocas, por nuestras desactividades, podemos sacar a un hombre que Dios ha puesto en la obra de su ministerio. Entonces, tenemos que estar seguros que no somos nosotros, ¿no?, que está haciendo mal. Pero la iglesia, eso de congregarse, la iglesia no pertenece a nosotros, pertenece a Dios. Y no tenemos que verlo como cómo vamos, ¿no? Y cuántos tuvimos hoy, ¿no? Aunque vamos a ver, vamos a contar, pero tenemos que verlo como algo que Dios está haciendo. Y la última cosa acá, las tres cosas, oración, congregarse. La otra cosa es que puede ser la única o la más grande que todos que nos pueden mantener en el ministerio, y eso es la obediencia. No entretener pensamientos de dejarlo. No entretener la idea que todo va mal, que es aceptable, que nosotros decimos, bueno, Dios, no pudiste conmigo. No. Trataste de tener un ministerio aquí, pero conmigo no fue posible. No entretener esos pensamientos. Tenemos que permanecer en obediencia. Si no hay otra razón, si no vemos frutos, si no estamos felices, no estamos gozosos, obedecer igual, ¿no? Obedecer, porque eso es lo que tenemos que hacer, obedecer. Y te voy a dejar con un versículo de ánimo, ¿no? Unos versículos. Salmo 18, 1 a 3 dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado y será salvado de mis enemigos. Bueno, también quiero presentar, ya medio que la presenté, pero a mi mamá, Diana Kortz. Ella ha estado acá en Argentina 33 años. Si puedo sumar mi edad, más 6, no, está bien. Voy a cumplir 40 el viernes, así que ya saben cuántos años tuvimos. Y mis padres han sido un ejemplo hermoso para mí, para muchos de los demás, no solamente en su matrimonio, pero también en su fidelidad también. Creo que por eso nosotros estamos de vuelta, por ver su ejemplo, que ahí lo digo para que llore cuando empiece. Sí, yo doy gracias a Dios por esta señora, que la conozco tantos años y muchas veces cuando yo le mando un mensaje, yo le digo, hello, friend. Hola, amiga, ¿cómo estás? ¿No? Entonces, yo doy gracias a Dios por las amistades que tenemos en Cristo, ¿verdad? Bueno, como dijo mi hija, hace 33 años que estamos acá en Argentina y en este mes yo cumplo 51 años en el Señor. Así que doy gracias a Dios por eso, que me salvó cuando yo era niña. Yo tenía 11 años, así que ahí pueden ir calculando mi edad si quieren. Fue por la gracia de Dios. Y bueno, voy a decir una cosita que no está acá, pero cuando yo llegué a la facultad bíblica y escuché muchos testimonios, ¿no? de situaciones horribles, que estaban en las drogas y en otras cosas así, y yo dije, pero yo no tengo un testimonio así para dar del Señor, ¿no? Es como, mi vida era común y corriente, digamos, ¿no? Pero después llegué a entender que sí me había salvado de otra manera de esa vida, de las drogas, de promiscuidad, de lo que sea, ¿no? Entonces yo doy gracias a Dios por eso y que me hizo entender eso. Ahora, a través de los años, ¿no? Yo he tenido momentos de flaqueza y debilidad y dudas, y he tenido tiempos de victoria y fortaleza,
Junto con Barry, viste, hemos experimentado muchas cosas difíciles en la vida, por ejemplo, el robo, el primer año que estuvimos acá en el país. Eso fue algo muy traumático para nosotros. Y después, en un momento en el ministerio que habíamos vuelto de Estados Unidos por primera vez, o sea, después de 4 años en Estados Unidos, y volvimos para encontrar muchos problemas en la iglesia. Y fue un tiempo muy difícil que Barry realmente estaba pensando en decir, ¿qué hago acá? ¿No? Parece que todo lo que trato de hacer, dice, se deshace. Y estaba muy desanimado. Es interesante, ¿no? Que Dios me ayudó en ese momento de ser fuerte para él, ¿no? Cuando él estaba flaqueando, yo era fuerte y a veces pasó el opuesto también, ¿no? Y yo recuerdo que él comenzó, hablando del estudio de la palabra, él comenzó con un cuaderno de anotar todo lo que él estudió en la Biblia ese día, porque él había llegado al momento en que es como estaba abrumado por la situación en que estábamos, que es como la palabra de Dios no entró y no quedó, como no pudo concentrarse ni en la palabra de Dios. Entonces él llorando y clamando a Dios, por favor, Señor, ayúdame a poder retener tu palabra, que me alimentes, realmente necesito algo de tu palabra hoy. Entonces él comenzó a leer más detalladamente la palabra de Dios y de anotar lo que Dios le había hablado en ese día. Y ahora él a veces mira atrás a ese cuaderno y ve la fidelidad de Dios y la gracia de Dios, el poder ayudarle y sostenerlo, ¿no? Pero cuando yo pienso en esas situaciones difíciles, y sé que muchos de ustedes han pasado también por situaciones difíciles, sean de robos o como de algunas situaciones que mencionó Débora, ¿qué es lo que nos ayuda, que nos mantiene de pie durante ese tiempo? ¿Qué es lo que nos sostiene? ¿Cómo pudimos nosotros también perseverar en el ministerio todos estos años? Y yo lo debo a la palabra de Dios y a la abundante gracia de Dios en nuestras vidas, en mi vida personal. Porque yo no vivo de la fe de mi esposo, yo no vivo de la fe de mis padres, yo vivo de mi propia fe en el Señor Jesucristo. Y eso tengo que desarrollar a través del tiempo en la oración y en la palabra. Y otra cosa, por supuesto, que me ayuda a sostenerme y permanecer en el ministerio también es el llamado que Dios me dio a mi vida personalmente cuando yo tenía 15 años en el campamento. Él me llamó a ser misionera. Y eso fue algo que Barry mencionó también, que en esos momentos más difíciles en su vida, de pensar en tirar la toalla, pena y tristeza pensando eso, porque él sabía sin duda que Dios le había llamado acá a Argentina a ser misionero. Entonces, ese mismo llamado a veces es lo que nos sostiene y nos ayuda a permanecer en el ministerio. Poco tiempo después de recibir a Cristo a los 11 años, vino un hombre recién graduado del seminario. Y él conocía la palabra de Dios bien, estaba re ansioso de trabajar y de comenzar la iglesia en que nosotros íbamos a participar. Y bueno, él también entendió, aunque no se trataba mucho del discipulado en ese tiempo, hace años atrás, igual él entendió la de enseñar la palabra de Dios a los nuevos en la fe. Entonces, él pasó tiempo con mis padres, también pasó tiempo con mi hermana y conmigo en la palabra de Dios. Habló sobre la importancia de tener nuestro tiempo personal en la palabra todos los días. Yo agradezco a Dios muchísimo por eso. Entonces, no solamente tenemos que conocer la palabra de Dios, sino el Dios de la palabra, ¿no? De leer la palabra intencionalmente para conocer. Eso es lo que es muy importante. Y en Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y después dice en versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección.
y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Entonces, nuestra razón primordial de leer y estudiar la palabra tiene que ser para conocer a Dios. Eso es algo que yo he intentado hacer toda mi vida. Había momentos cuando estuve en la facultad bíblica, por ejemplo, y andaba floja en eso, porque uno en cada clase que tomas, tenés que leer la palabra de Dios, ¿no? Estás estudiando la palabra de Dios constantemente. Y además es difícil encontrar un tiempo para tener tu propio tiempo en la palabra aparte de eso. Y yo también tuve que trabajar para poder pagar las cuentas y todo. Entonces, a veces yo lo usé como excusa y dije, bueno, señora va a entender porque yo estoy estudiando su palabra para prepararme para el ministerio, ¿no? Pero a la vez yo cuán importante era mi propio tiempo en la palabra de Dios. Y también otro momento cuando lo encontré difícil fue cuando nuestros hijos eran chiquitos, que tenemos 5 hijos biológicos, y los enseñé en casa también, ¿no? Y tener que levantarlos, darles desayuno y después enseñarles, y a veces fue difícil, y yo tenía que aprovechar muchas veces de las siestas, especialmente de los más chiquitos. Ahí me senté y me puse a leer la palabra de Dios, porque si no iba a ser difícil encontrar un tiempo. Y a veces también para estudiar la palabra, para preparar un devocional, para una reunión de damas o algo así, yo a veces, viste, es como tu mente quiere decir, bueno, pero vos estás estudiando la palabra para poder después dar la palabra a otras personas, ¿no? Así que, bueno, si no tenés tiempo hoy para leer la palabra y estudiar la palabra para vos sola, entonces Dios va a entender, ¿no? Pero es muy importante, no solamente de estar estudiando la palabra de Dios para poder darle a otros, sino de estudiar la palabra de Dios para que yo reciba algo de ella. Eso es muy importante, el alimento personal de la palabra. Hubo un momento en mi vida cuando la palabra de Dios me rescató de un pozo de depresión. Después de estar en Argentina durante 4 años, habíamos vuelto a Estados Unidos. Y estuvimos ahí por 11 meses. Y ustedes mucho tiempo. Y sí, fue mucho tiempo, pero fue lo que los misioneros hacían en esa época. Tomaron como 1 año la mayoría. Y muchas veces después, en estos años, hemos preguntado a los pastores, que a veces se preguntan a los misioneros, ¿cuándo vas a volver a dar informes y todo eso? Y a veces nosotros les preguntamos, ¿usted le gustaría dejar a su iglesia para poder ir y hablar en otras iglesias? Y es difícil. Y nosotros estuvimos ahí 11 meses y nuestros hijos pudieron por primera vez asistir a una escuela cristiana y les encantó. Además, vivimos cerca a los padres de Barry y a la familia de su hermano mayor. Entonces ellos fueron a la escuela cristiana con sus primos y les encantó este tiempo allá en Estados Unidos. Además, cuando vas, viste, a iglesias así, te tratan como reyes y reinas, ¿no? A veces te llevan a los restaurantes a comer, a veces te compran cosas, pero te tratan re bien. Y bueno, cuando volvimos nosotros, también había tenido Daniel, mi 5º hijo, durante ese tiempo. Ella tenía como 7 meses cuando volvimos a la Argentina. Y fue un tiempo muy difícil para mí. Porque nuestros hijos estaban diciendo, no queremos volver a Argentina, queremos quedarnos acá con los primos y todos los abuelos. Y yo también sentí lo mismo. Me costó volver a Argentina, ¿no? Y además, durante ese tiempo que estábamos afuera, hablamos en inglés todo el tiempo y perdimos mucho de castellano. Yo volví y mis artículos eran un desastre. Yo usaba él cuando tenía que usar la, ¿viste? Fue muy difícil para mí. Y los versículos que habían comenzado a memorizar en castellano, es como no pude recordarlos, ¿viste? Es como hizo no sé, en mi cabeza. Fue muy difícil para mí volver a aprender el castellano de nuevo y memorizar los versículos y todo eso. Entonces yo estoy muy infeliz. Yo tenía malas actitudes, yo
tengo mi botella acá. Gracias, hija. Yo tenía, viste, malas actitudes, no estaba contenta para nada. Me costó leer la palabra de Dios y oré y dije, Señor, ayúdame a poder cambiar en esto, a poder cambiar mi actitud, a poder estar feliz otra vez acá donde tú me has llamado, ¿no? Porque yo seguía leyendo la palabra de Dios. Primero sentí que no me entraba. Me parecía que entraba en un oído y salió por el otro, ¿no? Pero la palabra de Dios te va limpiando, te va hablando, te va obrando en tu corazón, hasta que Él me dio ánimo, me consoló, me dio fuerzas para poder de ese pozo. Yo sé la palabra de Dios que me ayudó a salir de eso. Y Salmos 19 me ayudó mucho, pero más Salmos 119. Porque este salmo repite varias cosas en los 176 versículos. Cosas como dice que nos aviva, que nos vivifica, nos consuela y sustenta, nos limpia y nos guarda del pecado. Y yo sé que fue por la palabra de Dios, leyéndolo. A veces no sentí que saqué nada de la palabra de Dios. Muchas veces, y a veces todavía me pasa, seguramente ustedes también, ¿no? Que estás leyendo la palabra y muchas distracciones, ¿no? Pensamientos que vienen, hoy tengo que hacer aquello hoy, y tenés que parar y decir, Padre, yo no quiero que me distraigan esas cosas. Ayúdame a concentrarme en tu palabra, ¿no? Vuelvo a leer. Y en ese tiempo tuve que hacerlo 2, 3, 4 veces hasta que por fin pude realmente concentrarme en la palabra de Dios. Ahora, yo sé que acá la mayoría de las esposas de pastores y saben estas cosas. Han tenido muchas experiencias también parecidas a las mías, ¿no? Y a veces es tan fácil simplemente leer las cosas, sin realmente concentrarnos en ellas, sin meditarnos en la palabra de Dios, sin memorizar la palabra de Dios. Yo encuentro que mi memoria no es como era cuando yo era joven. Estaba contando a Débora, yo había memorizado versículos y pasajes de la Biblia cuando era niña y joven y en la facultad bíblica en inglés. No me servían cuando venía acá a Argentina. Tuve que volver a aprender todo. Y muchas veces el orden de las oraciones son todo diferentes. Entonces lo que vos decís, la palabra de Dios dice en tal versículo tal cosa, y después como Débora dice, volví a mirar y no decía así. Estábamos tratando de traducirlo literalmente de inglés, ¿no? Pero sabemos que esas cosas son importantes, la lectura, estudio de la palabra, la memorización, la meditación, y todos esos nos ayudarán a poder permanecer en el ministerio. Y quiero hablar un poco sobre los resultados o beneficios del estudio de la palabra. En 2 Timoteo 2:15 es para que usemos bien la palabra de Dios y así ser aprobado por Dios. Si no conocemos bien la palabra de Dios, no lo vamos a usar bien. Vamos a usarlo fuera de contexto o vamos a aplicar cualquier cosa, ¿viste? Lo que viene en nuestros pensamientos. También para poder conocer cada vez más a Dios, que esto realmente sea nuestro deseo de conocerlo a Dios. Y como dije antes, no solamente conocer la palabra, sino el Dios de la palabra. El tercer resultado podría ser para que Dios efectúa un cambio en nosotros. Y vamos a ir a Salmo 4 y voy a leer los versículos 3 a 6 y tocar algunas cosas ahí. Salmo 24, 3 a 6 dice así. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan.
de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y sabemos que la manera de buscar el rostro de Dios es a través de la palabra de Dios y también la oración. Entonces, ¿cuáles son algunos de los resultados de buscar a Dios? Limpio de manos. Tendremos manos limpias. No es que tenemos que lavar las manos con jabón y agua, ¿no? Está refiriéndose a que uno está bien con Dios y está haciendo lo correcto, ¿no? Sus manos están haciendo lo que agradan a Dios. No están llenos de mugre de y de otras cosas. Otra cosa que menciona también es de ser puro de corazón. Eso se refiere a que uno no ha estado escondido en su corazón. Su corazón está bien con Dios. Uno puede decir, yo estoy bien con Dios, porque sé que no tengo pecado escondido o no perdoné mi vida. Otra cosa es de no andar tras los deleites temporales del mundo, buscando algo que le hace sentir bien. Y eso cuando dice el que no ha elevado su alma a cosas vanas, está refiriéndose a eso, de que no andamos tras deleites temporales de este mundo, sino que estamos buscando agradar a Dios. Después dice el que no jura con engaño. Eso se refiere a vivir una vida de integridad y honestidad. Nosotros conocemos la verdad de la palabra de Dios y esa verdad tiene que formar parte en nuestras vidas. Y la manera que respondemos delante de otras personas y si atacan a nosotros o si dicen cosas de nosotros a otros o lo que sea, si tratan de difamarnos, siempre tenemos que responder bien, con la verdad de la palabra de Dios, con integridad, ¿no? No según como la carne quiere, ¿no? Después dice que recibirá la bendición y justicia de Dios. Una persona que busca a Dios a través de su palabra va a recibir la bendición y la justicia de Dios. Y seguramente ustedes pueden pensar en tiempos en que Dios realmente en su fidelidad, en su gracia, en su amor, les ha bendecido. Les ha dado cosas, no solamente contestado sus oraciones, sino más allá de eso, les ha dado el deseo de su corazón, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos acercarnos a la lectura y estudio de la palabra? Primeramente, deseando que el Señor nos muestre algo de su palabra. Yo he escuchado esto de que algunos han dicho, debes seguir leyendo la palabra de Dios hasta que Dios te dé su palabra. No sé, por ahí estarías leyendo durante 2 horas. Pero sí, es importante que Dios te dé algo de su palabra, ¿no? Salmo 119, 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces, esto podría ser nuestra oración antes de leer la palabra. Señor, por favor, dame algo maravilloso de tu palabra hoy. Algo para llevar durante este día. Algo en que meditar, ¿no? Quiero verte a través de tu palabra, Señor. Quiero conocerte más. ¿Han escuchado eso de la palabra? Sé que hay libros cristianos que han escrito sobre este tema y es muy bueno de poder orar versículos y otras cosas, frases de la palabra de Dios en tus oraciones. Segundo, debemos mantener celosamente un tiempo diario a solas con Dios. Jesús lo hizo. En Mateo 14, 22 y 23 dice que Él despidió las multitudes y subió al monte a orar, a estar con Dios, ¿no? Con su Padre. Es nuestro ejemplo. Número 3, no mirando el tiempo en la palabra y oración como una obligación o un rito para cumplir, sino como una reunión con Dios vivo, el amante de nuestro corazón, con nuestro Padre que nos ama y que está ansioso de que nosotros nos va a su presencia para estar con Él. Él nos espera. Necesitamos aprender a sentarnos a los pies de Jesús, como hizo María, y escucharle hablar y tener comunión con Él, porque esa es la mejor parte, dijo Jesús, ¿no? Número 4, buscando encontrar la gran historia cada vez que vamos a las Escrituras. ¿Y qué es esa gran historia?
la historia de la redención, que se ve a través de toda la palabra de Dios. No es solamente en el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento también. Y de siempre ir a la palabra de Dios, esperando que Dios nos muestre su historia de redención, cómo Él redime su pueblo, digamos. Número 5, estudiando con perspectiva. Es importante aprender algo de los tiempos y no solo leer la palabra de Dios como si fuera escrito para mí, ¿no? Para uno mismo. Porque a veces cuando hacemos eso, es fácil sacar un texto fuera de su contexto, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con eso, que muchas veces las cosas que están escritos, especialmente en el Antiguo Testamento, son escritos al pueblo de Israel. Hay principios que podemos sacar de eso, pero de no tomar cosas personalmente que por ahí fueron para ellos en esa época. Porque Dios también, muchas veces podemos llegar a tener un concepto distorsionado de Dios. Podemos llegar a ver a Dios como nosotros deseamos verlo y no como Él es en verdad. Y número 6 sería aplicar la palabra de Dios a nuestra vida primero. No siempre pensando, eso sería bueno para fulana, eso sería bueno para una reina de damas. No, ¿qué hay para mí primero? ¿No? Debemos obedecer la palabra antes de enseñarla a otros. Me encanta este versículo en Esdras 7:10, que dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Primero preparó su corazón delante de Dios para poder entender y escuchar la palabra de Dios. Y después Él enseñó, después lo cumplió, dice, para cumplirla y después para enseñar en Israel. Lo que nos ayudará a perseverar en el ministerio y en Dios es la palabra de Dios. Juan 15 habla de permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros. Sus palabras son vida. Su palabra es un espejo que nos muestra cómo somos, nuestros defectos, nuestros pecados, como dice en Santiago 1. Su palabra nos revela cómo es Dios de verdad. Su palabra es una historia de amor y redención. Debemos desear la palabra de Dios, que llegue a ser una delicia, un deleite. Salmo 119 y 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Debemos amar la palabra de Dios, desearla. Que podemos decir junto con el salmista que dijo en Salmo 119, 97, oh, cuánto amo tu ley. Todo el día en ella es mi meditación, ¿no? Y para lograr eso y para perseverar hasta el final, debemos mantener celosamente ese tiempo diario a solas con Dios, buscando su rostro cada día en la palabra de Dios y en oración. Y debo dar unas ideas también porque por ahí vos has leído la palabra de Dios todos los años, por ahí sentís que necesitas hacer otra cosa, ¿no? No otra cosa más allá de leer la Biblia. Siempre hay que leer la Biblia, ¿no? Pero, por ejemplo, de no solamente tener un plan de lectura para leer la Biblia en un año, o a veces lo que yo he hecho es dividirlo en 2 años, pero también puedes leer junto con tu tiempo en la palabra un libro devocional, o también puedes hacer un estudio profundo en uno de los libros de la Biblia, ¿no? De tomarlo versículo, párrafo por párrafo en un cuaderno, anotando todo lo que Dios... Y hay ciertas preguntas que iban a mirar, ¿viste? Pero seguramente ustedes ya conocen esas preguntas, ¿no? De para quién fue escrito, qué es lo que nos dice, cómo nos puede aplicar a nuestras vidas y esas preguntas así, ¿no? También un estudio bueno sería de los atributos de Dios, ¿no? Eso te llevará a toda la palabra de Dios también.
También sobre las bienaventuranzas en Mateo 5. ¿Qué quiere decir ser pobre de espíritu? ¿No? Todos los demás. También un estudio sobre proverbios. Eso hicimos nosotros hace años atrás con nuestros hijos y fue de mucha bendición para nosotros. También cantar una canción. El otro día estuve leyendo en mi libro devocional que me hizo pensar en una canción. Entonces comencé a cantarlo, pero no pude recordar todo, entonces lo busqué en Google y ahí lo canté y después lo pasé a mis hijas también, porque justo ellas conocían esa canción y después es como quedó conmigo todo el día, ¿no? Y es como porque ese versículo o esa canción hablaba específicamente de versículos de la Biblia. Entonces es como la palabra de Dios estaba en mi mente todo el día, ¿no? Pensando en esa canción. Y también escribir la palabra, un libro y versículo por versículo, concentrándote en lo que dice la palabra de Dios. Lo hicimos durante un tiempo en la iglesia. No me acuerdo qué eran los libros de la Biblia que escribimos. Uno era Juan, todo el Evangelio de Juan que yo leí y escribí versículo por versículo, ¿no? Y después de tomar los versículos que más te tocan, más te aprecian y de memorizarlos, ¿no? También. Así que esos son algunas sugerencias que pueden tomarlas o no, como quieras, pero veo que nuestro tiempo se acaba.